there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para toda la audiencia de Revista Te Tengo Más en Digital. En esta oportunidad estamos en un evento especial que se está llevando a cabo, que es Habitando la Misma Luna. Nada menos que el encuentro internacional de arte postal entre países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y probablemente también Italia, que se está notando en el último momento como el Mundial, pero se va acercando también. Así que le damos la bienvenida. En esta oportunidad quiero invitarlos a conocer a uno de los integrantes del panel de jurados, cuyo nombre es Gustavo Guti Rivera, nacido en Managua, costarricense por adopción desde 1972, es artista plástico, diseñador gráfico, poeta y guitarrista. Alguien para quien el arte es una forma de vida completa, no solamente una disciplina. Su pintura, durante décadas, ha tenido tendencia hacia el realismo social, trabajado en óleo y grabado con materiales poco convencionales. Ha sido presentada esta obra en competencias internacionales como Francia y también en las principales bienales de Costa Rica. Formado en la Casa del Artista y el Centro de la Cultura de Managua, Guti Rivera llega a formar parte de este honorable panel de jurado con una perspectiva de quien sabe que el arte cruza fronteras por experiencia propia. En el año 2022 concreta la fundación del movimiento del estereometrismo cromático en el marco de un concepto de vanguardia del siglo XXI, que incorpora a su proceso creativo el uso de herramientas digitales. Guti Rivera, bienvenido. Muy buenos días, buenas noches. Como bien lo dijiste, hay personas que están quizás ya cayendo la tardecita, pero el saludo va para ellos también. Y qué gusto compartir nuevamente esta oportunidad para poder expresarles lo muy feliz que estoy de estar siendo convocado en esta maravillosa experiencia de habitar la misma luna. Saludos para todos. Muy bien, Gustavo. Sabemos que sos una persona que trabaja constantemente con el arte, no solamente desde el aspecto creativo, de las tantas horas que pasas en tu estudio, sino también justamente en esto que tiene algo que toma parte de la convocatoria, que toma parte de lo que tiene que ver con el aporte al lenguaje artístico desde tu lugar de artista. Contanos qué es lo que has estado haciendo en los últimos años, cómo pasaste del realismo social y de técnicas que son más clásicas, si se quiere, a fundar justamente un movimiento que esté incorporando herramientas digitales que hoy en día es uno de los aspectos que más inquieta a los artistas cuando piensan que la IA o algo que ya hemos vivido en algún momento con la cámara fotográfica ha puesto en tela de juicio o en un estado de atención a los artistas plásticos. Claro. Bueno, lo he mencionado en otras ocasiones que no soy un artista ligado a la ortodoxia del arte, con todas las normas de la academia, sino que soy un artista que también me interesa muchísimo dar paso a las nuevas tendencias, a evolucionar, no quedarse estancado. Es bueno tener buenas bases, es bueno tener preparación, conocer la academia, experimentar diferentes estilos, pero no quedarse estancado. Entonces, una de mis principales banderas para lo que estoy haciendo actualmente es justamente eso, evolucionar con las herramientas, con las tecnologías. No en sí delegar a la herramienta todo, como en toda la historia, cada herramienta, cada artista muy creativo ha sabido aprovechar todas las innovaciones que ha traído realmente la modernidad, desde la fotografía hasta la computadora, y hoy en día la gran disyuntiva es la inteligencia artificial. Pero creo que hay que dar paso a estas nuevas formas de expresarse y de entender el arte. Y lo que estoy haciendo actualmente tiene que ver casualmente con uso de tecnologías, tiene que ver también como una amalgama de todos esos conocimientos que ya hemos adquirido en el pasado
para poder readecuarlos a un nuevo lenguaje. Utilizar geometrías complejas, como lo hicieron ya en su tiempo, ¿verdad? Los constructivistas, tanto como también los cubistas, crear ahora también dentro del lenguaje pictórico elementos que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. Y más allá de esto, también pues hay ciencia y matemática que ha estado presente en el arte desde la historia. Siempre ha habido estos principios en matemáticos dentro de la estructura de una obra. Así que creo que esto del movimiento, el estereometrismo cromático, aunque no es una novedad del todo, porque muchos artistas trabajan ya con estos argumentos, estos elementos, tienen este discurso, estos conceptos en sus obras. La idea del estereometrismo es quizás unificar a muchos de estos artistas bajo una misma temática que se llamaría entonces el estereometrismo cromático. Bien, bueno, en ese caso entendemos por temática cuando la obra o el conjunto de obras está trabajando sobre diferentes motivos que terminan finalmente componiendo el tema. Pero en este caso, mientras tanto, estamos ya hace un ratito viendo en pantalla algunas de las obras representativas del movimiento. Hay algo que me parece muy interesante que se puede compartir brevemente con todos los participantes que están en este momento creando sus obras postales que van a ser intercambiadas con otros de sus pares, es esta cuestión que tiene que ver con la intervención plástica que no repele, ¿no? La incorporación de las herramientas, no solamente de inteligencia artificial, sino también de las herramientas digitales, aunque la mayoría de los software o de los programas de aplicación están incorporando este sistema. Me gustaría que cuentes brevemente, estamos viendo en este momento Gira Fantástica, para que brevemente puedas contarnos cómo se introduce entonces estas herramientas, teniendo en cuenta que hay intervención plástica que no es justamente lo digital un fin, sino un medio. Claro, Era Fantástica es quizás la ópera prima de todo este movimiento, es con la que más, más variantes he creado sobre esta misma obra, con ese carácter de inquieto, ¿verdad? De que no he logrado lo que quiero alcanzar y poco a poco la voy modificando y le voy haciendo nuevas eh, aportaciones a la obra. Pero tiene un detalle muy particular la Gira Fantástica, como muchas de mis obras. No así dentro del género del estereometrismo cromático, no es el único, no es el estándar, que es la teselación origami. Hay artistas que dentro del movimiento que no usan necesariamente teselación origami, pero que se hacen teselación a través de la bidimensional, a través de la pintura, a través de la computadora, con la ayuda de la inteligencia artificial. En mi particular, yo un poquito más tradicional, trabajo con la del teselado origami, esas formas de plegar el papel para llenar una superficie en forma prácticamente infinita. Si se consiguieran papeles tan grandes como el que le den la vuelta al mundo, llenaríamos de figuras geométricas toda esa superficie, y eso es una característica de la teselación. Pero en el teselado origami es plegar el papel con esas figuras geométricas en tantas veces como se pueda cubrir toda la superficie, hasta tener un diseño que en sus inicios es decorativo, pero que en el particular del estereometrismo cromático es quizás un desafío, porque sobre esa estructura del teselado origami hay que reinterpretar toda esa superficie, creando una obra que interactúa a su vez con el mismo teselado. Es decir, se rompe la secuencia de la teselación para que ésta se amalgame con el diseño, creando una ilusión de 3D, creando una ilusión prácticamente a veces hasta como un juego lúdico, valga la redundancia, juego y lúdico lo mismo, pero que pueda el espectador poder apreciar la obra desde diferentes puntos de vista. Y así el espectador se siente atrapado, se siente rodeado por una serie de información que está llegando a su cerebro, de que si es 3D, si es 3D, que cuántas jirafas o qué puedo ver ahí, si es que tengo que cerrar los ojos, si es que tengo que hacer alguna magia para entender la obra. Bueno, también hemos estado viendo la obra de los equinos, que no tengo en este momento el monitor en pantalla para el nombre. Lo importante es entender justamente cómo se pueden amalgamar estas cuestiones, ¿no? Las herramientas digitales al servicio de la intervención plástica y nota así
una mejor comprensión de la técnica en las obras, es que las imágenes, a ver, ese teselado no es una base sobre la cual se pinta, sino que ese patrón de plegados, que implica no cortar con tijera ni hacer ningún tipo de corte, está desde su concepción pensado para la obra que va a llevar posteriormente en su intervención plástica. Una nota de color, pero me pareció importante poder aclararlo. Guti, ahora que podemos conocer un poquito más acerca de tu perfil como artista y del gran compromiso de estudio, no solamente desde la parte de, plástica per se, sino Claro, también sobre aquellos aportes que se hacen desde pensar, desde una teoría, desde la historia del arte, cómo llegamos a generar, ¿no? Nuevas visiones o nuevas propuestas, porque no dejan de ser lúdicas dentro de la disciplina, pero claro. un lúdico que se toma muy en serio. Me gustaría que le contemos a la audiencia qué fue lo que a vos te convocó participar como jurado del evento de Habitar la misma luna, había cuenta de si encontrás, bueno, cuáles son, digamos, los highlights o los destacados en relación a otro tipo de encuentros entre artistas de esta envergadura y a nivel internacional. Bueno, primero encuentro en esa convocatoria sencillez, no para nada prosaica, ¿verdad? Es una sencillez que prácticamente dentro del marco del mundo en que vivimos con sus tecnologías, la inteligencia artificial, más bien viene siendo una sencillez que nos lleva a un revival hacia la forma primitiva en la que empezábamos a crear. Imagínate, crear una obra en superficie de 10 por 15 centímetros es un desafío que prácticamente nos plantea el verdadero espíritu creativo del artista. Entonces, ¿qué sucede? Que esta convocatoria me motiva primeramente por esa sencillez que tiene, el crear obras en una superficie tan pequeña, y lo segundo, la maravilla de poder enviar hasta 4 obras en un formato que básicamente 3 obras, perdón, 3 obras en un formato que siempre ha sido una complicación para el artista. ¿Cómo logra enviar obras si estás pintando obras en lienzos de 1 metro por 60, que hay que enrollarla, que hay que pagar seguros? Pero es la sencillez lo que caracteriza esta Bienal, lo que me ha llamado la atención. Eh, Creo que el espíritu del artista se sublima cuando reconocen no solamente tu técnica, el discurso en tus obras, sino cuando es reconocido este artista como una autoridad para llevar a cabo una responsabilidad tan grande como el elegir, el seleccionar obras. Entonces, para mí esto es un desafío, y esto es también, como dije al principio, como una especie de sublimación a este espíritu artístico que llega más allá del pintar técnicamente, sino sentirme honrado de que se confíe en mí para hacer este tipo de evaluaciones. Muy bien, muy bien. Cuti, vamos a indagar ahora en otros momentos, habida cuenta de que los artistas participantes viven en diferentes tipos de lugares geográficos, en grandes ciudades, en otros son pueblos más pequeños, con mayor o menor cantidad de habitantes, y que además estos artistas vienen también de diferentes momentos de su carrera, en algunos momentos más incipientes, en otros con una trayectoria que ya peina canas, podríamos decir. Y me gustaría pensar, como en tu caso y también para darte a conocer mejor, para brindarles tu historia a todos, es muchos artistas, por ejemplo, dicen que el arte no es algo que hayan elegido, sino que es algo que ya estaba ahí o que siempre estuvo hasta que uno, bueno, se percata de ello, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes en el que sentiste verdaderamente fascinación por algo artístico, creativo que hayas confrontado, ¿no? Un Sí, museo, en una feria, hasta en un circo puede ser, no claro, importa el lenguaje, sino esa sensación, ¿no? claro. Es todavía mucho más sencillo que eso y más anecdótico, porque cuando yo tenía 8 años, que cabe decir que yo estoy en el arte de casi que de esa edad, ¿verdad? O más bien, esa fue la edad en la que inicié mi trayectoria artística. Cuando yo tenía 8 años, en la víspera del Día de las Madres, allá en Nicaragua, cuando vivía allá, quería hacerle un regalo a mi madre y pensé que el regalo ideal sería un retrato a lápiz de, pues, de este su servidor. Y
En ese entonces yo no dibujaba, pero nada. Pero teníamos un vecino que era muy querido por la familia, que era un gran artista y que dibujaba excelente. Entonces fui a su casa y le dije que quería regalarle a mi madre un retrato mío, que si él me hacía un retrato a lápiz. Posé para él 2 horas y cuando me mostró el dibujo, quedé impresionado. Quedé tan pasmado que dije, yo tengo que poder hacer esto, yo tengo que poder llegar a dibujar a este nivel. Eh, y me fui con el retrato orgulloso, ¿verdad? Para darse el Día de las Madres, pero en el fondo iba con esa inquietud. Yo tengo que llegar a dibujar a este nivel. Tenía 8 años y bueno, a los 10 años me atreví a hacerle mi primer retrato a mi hermano mayor. A Wow. lápiz. Y mi hermano creo que quedó igual de impresionado que yo cuando con ese, porque dijo que él lo dice en anécdota, nunca había visto un dibujo tan perfecto de él mismo como el que yo le había hecho en ese entonces. Así que esa fue la experiencia que me catapultó a tomar esa decisión, que cambió mi vida de plano hacia el arte. Wow. Y también hay otro momento que es importante para el artista, que a veces está en cuestionamiento, porque claramente no es un momento en sí. Acá sí apelamos a que el camino hacia el viaje y no es el destino, Sí, sino el camino que se transita. Pero quizás al tener una trayectoria, también al haber sido docente, al haber dado clases, ¿hay algún momento que recuerdes en el que te hayas hecho un clic? Quizás en alguna exposición, en alguna conversación o al terminar una obra, que hayas sentido que tu trayectoria como artista haya cambiado, sino como señalar el momento en el cual dejaste de hacer arte y en el cual te reconociste como artista. ¿Recordás si hay algún momento en particular, alguna situación que te haya llevado a sentir eso? sí, eh, en particular, yo tuve la fortuna de experimentar muchos estilos. Estoy hablando de no solo estilos artísticos, también gráficos, porque estudié diseño gráfico en la universidad y por muchos años estuve casi que concentrado en ese nicho de las artes gráficas, sintiendo que podía ganar mucho más dinero desarrollándome en agencias publicitarias que pintando. Pero llegó un momento en que pasó ese clic del que mencionas. Dije, bueno, de estos están saliendo diseñadores hasta por correspondencia a montones que están con las computadoras en sus casas y están desbancando a los verdaderamente diseñadores y se están llevando todo el mercado. Entonces me dije a mí mismo, creo que es momento de redireccionar y volver a los pinceles. Y sucedió que ese año que yo dije que volví a los pinceles, mandé una obra a un concurso como para probar si valía la pena volver y gané el primer lugar en esa bienal. Y me gané mis primeros $2,000 en, en un evento que reconfirmó que hice bien en tomar la decisión en dejar la carrera No sé gráfica si, no sé para si volver. todos hayan tenido la misma suerte, ¿no? O la misma gratificación también como quizás me imagino dentro de ese premio de la lluvia corriendo a comprar óleos, pinturas, papeles. O pagar la tarjeta o las cuentas. Claro que sí, pero ese fue el clic definitivo que me hizo recapacitar, decir, sí, yo nací para esto, para seguir con los pinceles y crear arte. Así que En buena hora. aquí me tiene. Imagino que a través, no solamente a través de ese evento, sino de todo el camino que transcurrió a través del tiempo, te ha llevado a encontrarte con mundos diferentes, a rodearte de personas diferentes, que bueno, es lo que conforma el medio del artista que no solamente tiene ese momento en su estudio, en el momento de la reflexión, de la parte creativa, en las altas horas de la noche o las primeras de la mañana. Sí, En este caso particular, nuestro evento tiene como base el intercambio entre artistas, a los cuales sí llamamos pares. Y me gustaría saber desde tu mirada qué sucede cuando la obra sale de su contexto de origen y a través de este envío postal llega a manos
de un artista par que quizás tiene un contexto completamente diferente, pero hay un encuentro que además reivindica, ¿no? La presencia física, la existencia física, la textura, el color y el tema del objeto, ¿no? De esa originalidad de la Claro. obra única que ha sido enviada a otro artista. ¿Qué crees que gana el artista al ponerse en contacto real con otro par, que es algo que quizás no es algo tan común en los tiempos que corren? Claro, es interesante porque como artista uno casi siempre está explorando obras de lo que está sucediendo en tu entorno de las artes, ya que están pintando, qué artistas están surgiendo. Pero cuando tienes esta oportunidad de intercambiar con artistas, descubres más allá, cosas más allá de las que normalmente frecuentas ver, ya sea en las redes sociales, ya sea en museos, en galerías. Esa tendencia de ir a los museos y ver obras, sentirse apasionado por imitar o agarrar parte de esa técnica, no es lo mismo como cuando intercambias directamente con otro artista tu obra. ¿Por qué? Porque recibes un caudal de retroalimentación tan interesante porque tienes en tu mano ya el material físico de lo que otro artista está haciendo que puede impactarte, inclusive puede influenciarte y cambiar inclusive la dirección que llevas en tu trayectoria artística. Sentirse influido es parte. Alguien decía, y este es algo que repite mucho este Antonio García, español, que dice que nadie es autodidacta, que eso es mentira. Nadie es que todos tuvimos por alguna otra parte, influencias o una formación. Creo que cuando recibo la obra de otro artista, cuando intercambiamos, está pasando eso. Estamos agregando a nuestra carrera también, a nuestro bagaje artístico, nuevos recursos, nuevas ideas. Estamos retroalimentando con técnicas, porque no solo vamos a recibir, creo que en este intercambio no solo van a haber obras de pintura, puede haber grabados, pueden haber dibujos a lápiz, tinta, es decir, hay una gran variedad de materiales que quizás el que recibe no frecuenta y que le va a impresionar. Por decirte algo, yo no trabajo mucho trabajos en plumilla, y de repente recibo trabajos en plumilla y me siento impresionado de ver esa forma, entonces me inquieta. Entonces creo que el artista gana en ese sentido, tiene como un valor agregado a su carrera, porque le da al que recibe mi obra un poco de lo que yo quiero aportar o quiero hacer para su formación también, para él, y viceversa. Lo que él está haciendo para mí, enviándome obras a mí, me impresiona tanto que yo puedo también tomar esos recursos para ampliar mi catálogo o mi estrategia técnica en el modo en que desarrollo mi arte. Así que, Correcto. bien. Bien, bien, Guti. Bueno, me parece súper interesante esto también. Bueno, ya había ciertos escritos de Roland Barthes que hablaba justamente sobre la inexistencia hablando sobre el género y el estilo, ¿no? Sobre Ajá. la inexistencia de un núcleo o algo esencial en la obra, sino de que toda nuestra formación y como personas que vivimos en sociedad también somos el resultado de innumerables capas de creaciones y procesos que nos encuentran en este momento presente. Es un momento realmente para celebrar. Sí. Bueno, me encantaría que puedas compartir un mensaje para todos los artistas que en este momento te están mirando, que espero que no sea temor por tu condición y tu rol de jurado en este encuentro en particular, pero no sé, algún mensaje que quieras compartirle a todos los artistas que en este momento están creando sus postales muy pronto a ser enviadas y por supuesto con la postal participante en el certamen de calificación. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Bueno, yo le diría a todos los artistas que están participando que, tal como dice el postulado de esta convocatoria, ¿verdad? Hay poetas, escritores, pintores que están mirando a la luna, se están inspirando en ella al mismo tiempo. Y tenemos ese factor, ese denominador común. Tenemos un gran motivo de inspiración y un gran motivo de desafío también, porque sentarse a crear una obra
formato tan pequeño es quizás un gran desafío, pero también es una forma de animarnos a nosotros mismos a sacar más de lo que nosotros normalmente hacemos. Es decir, si estoy acostumbrado a hacer obras de 1 metro por el resto, que es lo que yo pinto, y de repente tengo que hacer obras de 10 por 15 centímetros, esa es una gran motivación que me desafía a mí a mostrar realmente que puedo y que todos podemos en tan poco hacer algo grande. En un formato pequeñito, crear obras tan grandes y poderosas que van a llegar a las manos de otros artistas y viceversa, voy a recibir yo de otros artistas. Entonces, les animo a que estas obras que están pensando de desarrollarlas, las hagan realmente con toda su capacidad artística, con todo lo que tienen, porque ahí dice, hay un refrán que la esencia viene en frascos pequeños. Imagínense, imagínense entonces que toda su esencia la van a vertir en un papelito, en un formato de 10 por 15 centímetros, pero que esa esencia es poderosa para comunicar, para darse a conocer. Así que, no, anímense, estamos esperando. Adelante, entonces. Muy bien, bueno, me parece un mensaje que además es muy poderoso de parte de tuya, Guti Rivera. Quiero agradecer por haber compartido este espacio, por invitarnos y también abrir la puerta de tu taller que enmarca tu presencia a través de estos medios digitales para poder acercarnos a todos los artistas de cada una de las ciudades, pueblos y ciudades que nos acompañan y que se han sumado a este encuentro de intercambio postal habitando la misma luna. Muchísimas gracias por recibirnos. Fue un gran placer y aquí estamos para servirles. Muy bien, audiencia, gracias por su tiempo también y estamos en contacto para seguir presentando al honorable panel de jurado de Habitando la Misma Luna. Con nosotros ha estado Gustavo Guti Rivera desde Costa Rica para todos nosotros. Los saluda Tamara Brusoni, quedando a su disposición para el próximo encuentro. Los espero.